Revista de Medio Oriente, el espacio que en Radio Sefarad dedicamos a analizar los contenidos de los medios de comunicación. Y hablamos con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy bien, Jordi, ¿cómo estás? Bien, encantado de recibirte. Hay que precisar algo, hablamos de los contenidos de los medios de comunicación en relación a lo que hablan sobre Israel, no sobre todo en general, porque si no, no acabaríamos nunca, Masha. Nuestro tema es Israel y, bueno, pues un poco cómo hablan de Israel y de los palestinos, ¿verdad? Porque creemos que falta rigor, siempre lo decimos. El proyecto revistamo.org, ese proyecto de monitorización o análisis de la prensa, busquen en esa página web que seguro que es de su interés. Bueno, Masha, estamos a un año de esa guerra con Gaza, con Hamás, bien dicho, y se llamó Operación Margen Protector en castellano, y a un año de ese terrible enfrentamiento, para los medios de comunicación españoles, Hamás sigue sin existir, siguen sin hablar de él. No existe, Hamás fue el gran ausente durante la guerra en sí. Recuerda que apenas la cobertura mostró que hubiera combatientes desde Gaza. Es decir, Gaza para un lector medio en lengua española consiste en una zona hiperpoblada por civiles que son bombardeados regularmente por israelíes. Uh-huh. Esa es la imagen, como siempre decimos, la imagen que se puede hacer alguien que no sabe nada del tema. Nosotros sabemos más y como sabemos más, y sobre todo Masha, que está siempre pendiente, pues lo podemos analizar con otros ojos, pero es lo que de alguna manera, no te diría no nos gusta, no nos parece riguroso para medios de primer nivel que alguien que no sepa mucho del tema se encuentre con esto, ¿no, Masha? Pues mira, te hablo de se han escrito algunos artículos recordando un año después de la guerra. De hecho, hemos analizado uno de ellos, del periódico.com, que dice: un año después de la guerra, Gaza sigue devastada, escriben. Y es interesante porque esto hace referencia a dos casos, a dos cuestiones. Por un lado, la devastación, que es producida efectivamente por los bombardeos israelíes, y por otro lado porque no hay una reconstrucción que según ellos viene a ser por el bloqueo israelí. Porque el tema egipcio, como sabes, Egipto también es un gran ausente de alguna manera, pero bueno, independientemente. Y en ambos casos todo está vinculado a Israel, porque la palabra Hamás no figura en este artículo, por ejemplo, que hace referencia a un año después de la guerra y cómo Gaza está, como te digo, no se ha reconstruido. Se menciona la palabra Hamás una sola vez y como una circunstancia, una casualidad, y es como que Israel iba a lanzar cohetes contra uno de Hamás, pero erró y mató a una familia, etcétera. O sea, así figura Hamás. Tenemos que recordar que efectivamente hay drama humano en Gaza. Yo creo que eso es algo que no es negable, y no se trata de negar que hay un drama humano y que hay problemas psicológicos, que hay penurias económicas. No es eso. Lo que no hay que negar tampoco es buscar responsabilidades donde las tiene que haber. Israel bombardeó zonas de la Franja de Gaza, cierto. Pero ¿cómo empieza esa guerra? Es que ese es el problema. Es que en ningún momento hay ninguna explicación de por qué sucede lo que sucede. Y no solo eso, ¿por qué empieza la guerra y por qué no está reconstruido? Hay mucho dinero, se dieron, unos 5.000 millones de euros aproximadamente para la reconstrucción. Y ha llegado una mínima parte. ¿Por qué? ¿Porque Israel lo frena? No, porque jamás lo frena. Y este es un tema muy importante. Hamás y la Autoridad Palestina están enfrentadas, a pesar de los acuerdos de unidad nacional, etcétera. Ahora ahora ya no está más en pie el artículo. Recordemos otro tema importante que ha pasado completamente inadvertido en los medios de comunicación, y es que hace menos de una semana, o una semana para quienes nos escuchan ahora mismo, 100 miembros de Hamás eran detenidos en Cisjordania. La Autoridad Palestina detenía a 100 miembros de Hamás porque tenían miedo de que les quitaran también ahí el poder. Entonces, recordemos que hay una guerra entre ellos. Entonces, hubo una unión de donantes y dijeron
la conferencia de donantes, que por cierto no fueron precisamente los países árabes quienes mayor aportación hicieron para la reconstrucción de Gaza, que mientras siga Hamás gestionando esos dineros no se lo van a dar, porque no saben en qué medida se va a reconstruir, se va a utilizar los fondos para la reconstrucción de infraestructura militar, es decir, para planificar nuevos ataques contra Israel, es decir, para volver a preparar una guerra en el futuro. Claro, es lógico. Uno dice, yo te voy a dejar dinero, pero no lo emplees para matar a nadie ni para tirar bombas. Utilízalo para dar de comer a tu gente. Es lógico que más de uno no se fíe ya de Hamás. Claro, entonces dijeron, vamos a darlo a través de la Autoridad Palestina. Ajá. Que tiene otro tipo de problemas, pero la Autoridad Palestina ha dicho, no va a llegar ese dinero mientras nosotros no gobernemos en Gaza. Y la Autoridad Palestina no gobierna en Gaza. Claro. No solo no gobierna, sino Masha no puede ni entrar. Bueno, no, efectivamente. Entonces, el tema es que muchos de estos, de los donantes, el dinero no ha llegado, entre otras cosas, por cómo se está gestionando la cuestión. Además, ha entrado bastante dinero, ha entrado material de construcción y según muchos testigos y medios ha sido publicado y ha sido explicado en no pocas informes, obviamente no en español, pero vamos, estamos hablando de medios bastante serios, se ha utilizado para el rearme. Es decir, se ha utilizado parte de ese dinero para la reconstrucción de túneles, que son túneles para atacar Israel. Entonces, se ha dado dinero a Gaza. No se ha dado todo porque no se fían de quien lo gobierna, que es Hamás. Parte del dinero que se ha dado se ha destinado a reconstruir túneles para atacar a Israel, en comprar armamento también. Entonces, si se está hablando de cómo está la población civil en Gaza, ¿no debería mencionarse la cuestión de Hamás? Uh-huh. E incluso si más Hamás, si Hamás inició una guerra contra Israel, lanzaron una serie de cohetes, estuvieron haciendo un crecimiento impresionante de la cantidad de cohetes, llegando a lanzar unos 131 en una sola noche. Al día siguiente Israel respondió. En 3 semanas 250 cohetes. ¿No debería mencionarse algo Hamás? ¿Qué hace Hamás? ¿No gobierna Hamás? Uh-huh. ¿No tiene ninguna responsabilidad en lo que está pasando en la Franja de Gaza? Hace un año de la guerra y todos aquellos que parecen o que supuestamente están profundamente emocionados o indignados o afectados no parecen querer buscar modos de evitar que vuelva a pasar, sino parecen estar más interesados en mostrar una especie de la cuestión dramática, el dramatismo, pero sin ni siquiera apuntar hacia de dónde vienen las responsabilidades. Bueno, en todo caso, apuntar como responsable único a Israel, ¿no? Bueno, sí, es que ya claro, puestos a hablar de esto, estamos hablando de parte. Ya ni siquiera te estoy diciendo que hablen del estrés postraumático de los niños en el sur de Israel. O sea, ni siquiera te pido que mencionen que se ha lanzado un simple cohete contra Israel o que alguien se preocupe por saber cómo se sienten los israelíes. No, te pido simplemente que si estás preocupado por el drama en Gaza, te preocupes por el drama en Gaza en serio. Es decir, no solamente lo que viene de afuera, pero sino quién está gestionando todo esto, quién está esforzándose en mantener esta confrontación. Y otra vez, había un artículo en el diario El País que decía esperando la nueva contienda. ¿Por qué se espera la nueva contienda? Porque se están rearmando, porque se están atacando, ya se han lanzado cohetes, ya se lanzan de vez en cuando. Es cierto que hay ahí un enfrentamiento ahora entre Gaza y la yihad islámica, entre Hamás y la yihad islámica, y Hamás no parece muy entusiasmada con que se lancen cohetes ahora mismo, no estará lo suficientemente rearmado. En fin, lo que quiero decir es que si vas a hablar de una cuestión, de una situación en un territorio, habla, y de la situación de cómo están sus civiles, habla al menos
de cómo lo gestionan quienes los gobiernan. ¿Qué Ujú. hace Hamás con el dinero que ha entrado? ¿Cómo distribuye ese dinero? ¿Cómo distribuye las ayudas? ¿Qué hace? ¿Reconstruye algo para los civiles? Esto es lo que está faltando en estos medios. Ujú. Es lo que echamos de menos más, a ese análisis acerca de qué es Hamás, cómo funciona. También, ¿por qué no?, la autoridad palestina. Aquí lo mencionamos mucho, la autoridad palestina y su incitación al odio, y sin embargo tampoco se menciona incluso por qué la autoridad palestina y Hamás se pelean entre sí. En fin, hay muchos elementos ahí que, bueno, pues como tú dices, se queda un poco coja la información, porque se limita al drama humano, sí, con nombres y apellidos de la zona, que realmente es un auténtico drama, pero se queda ahí, ¿no? Se limita en lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Algo muy, muy, muy humano, digamos un drama humano con nombres y apellidos, pero falta, digamos, un análisis de lo que viene a ser las autoridades, llámese la autoridad palestina, llámese Hamás, en fin, los que mandan entre los palestinos. Nos faltan ya no solo menciones, sino, bueno, ¿por qué no pedirlo también un análisis de quiénes son, de cómo funcionan, ¿no? Es lo que echamos de menos. Sí, también hay que decir que todo al año de Gaza, uno se mete en las redes sociales, Twitter, y ve que es todo una felicitación. Esto de los periodistas españoles, los norteamericanos yo no lo he visto, pero en los españoles es una felicitación de unos a otros de que bien han hecho el trabajo y qué malo es Israel. Yo creo Ya. que un poquito de autocrítica, o aunque sea un poquito aunque sea por aparentar, un poquito de modestia, y revisar lo que se ha hecho, que no fue un trabajo tan brillante como nos lo quieren hacer creer. Bueno, en fin, sí, la autocrítica es algo de lo que también echamos en falta en muchos ámbitos de la vida y, por supuesto, del periodismo. Pero bueno, de alguna manera también sabemos que el mundo del periodismo está orientado, el interés está orientado hacia otro sitio. Sabemos que a muchos periodistas lo que les gusta es convertirse en grandes novelistas como otros autores, y bueno, esto del periodismo quizá es solamente un puente para pasar a la novela. Así que nada, Masha, muchísimas gracias por tu análisis una semana más, y por supuesto deseamos escucharte de nuevo la semana que viene. Un abrazo grande.